Ahí va. No tengo. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad de cierre que gracias a la mesa de investigación, este año tenemos el gusto de cerrar un año que, bueno, para la mesa fue muy importante porque se puso en marcha la publicación del libro de la red, porque lanzaron una nueva convocatoria para poder invitar a investigadores y a todos aquellos que trabajan en proyectos de investigación, que tienen sus tesis presentadas, ya sea de maestría o doctorados, que están interesados en esto de investigar el tema del paisaje. Y esta convocatoria que se lanzó en octubre de este año, septiembre más o menos, la volvemos a reabrir ahora. Aprovechamos a decirles que invitamos a todos aquellos que tengan alguna investigación realizada o en curso a presentar en este formato que es conferencias que se llaman Paisaje e Investigación, este ciclo. eh, Se inscriben y el comité que conforma la mesa de investigación de la Red Argentina del Paisaje analiza el tema que quieren presentar y les asignan una fecha. Esta es nuestra segunda presentación este año, pero el año que viene vamos a reagendar todos los inscriptos, que hasta ahora son más o menos 20, para poder ir escuchándolos y compartiendo y socializando con todos este tema del paisaje, las inquietudes y los grandes desafíos que se presentan para poder socializarlos, hacerlos visibles, saber que hay mucha gente que está trabajando el tema de paisaje, que no somos los únicos y que es un tema que cada vez crece más y más porque es una dimensión que abarca, ¿sí? Que abarca más de una sola mirada, que es multidisciplinaria y que creemos que es el camino para poder gestionar, proteger y organizar mejor nuestros paisajes, ¿no? Además de diseñarlos o planificarlos. Bueno, yo les quería contar que la mesa de investigación de la red ya hace 2 años que está trabajando junta, la coordina la arquitecta, la doctora en arquitectura Mónica Ferrari. Ella pertenece al nodo Tucumán y Mónica Ferrari además, voy a buscar aquí, quiero leer un poquito de Mónica Ferrari, no todo porque me piden ellos que yo no cuente quiénes son en detalle, y en realidad es un equipo de profesionales de mucha trayectoria, con mucha experiencia, y que son aquellos que van a leer y pensar y acompañarlos en esto de presentar sus trabajos a través de una conferencia. Por eso me interesa precisamente que sepan con quiénes tratan, ¿no? En general, ellos son todos docentes de universidades, todos, tienen una gran sensibilidad por el tema de paisaje, pero además una gran empatía con todo aquel que se pone en marcha en el análisis de estos temas, problemáticas o virtudes de nuestros paisajes. Y bueno, Mónica es doctora en Historia del Arte y Gestión Cultural en el mundo hispano. Ella es además investigadora independiente de CONICET y es profesora adjunta de Historia de la Arquitectura en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Arquitectura, por supuesto. Tiene su investigación hecha sobre el paisaje cultural y el patrimonio industrial. Eh, Ha trabajado mucho con el tema del paisaje. Perdón, ¿alguien me habló? No, perdón. Paisaje cultural de la Quebrada de Humahuaca. Acá me pide el señor Leandro Varela que apure este tema de presentarlos, porque como les No, dije, no, te decía que nadie te había hablado, era un micrófono que se disparó. ah, bueno. Bueno, aprovecho y les digo que el arquitecto magíster Leandro Varela, director de la carrera de Maestría de Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad en la Universidad de La Plata. Él es magíster por la Universidad Central de Chile y es investigador en la Universidad Nacional de La Plata. Luego nos acompaña también la doctora, eh, perdón, Lorena, Paula, voy a hablar de Paula primero. Paula Ñomparte, ella es doctora en Ciencias Sociales, arquitecta investigadora, asistente en CONICET, profesora adjunta en la Universidad Nacional de Tucumán.
pues también de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, es integrante del Observatorio de Fenómenos Urbanos Territoriales y coordinadora del Laboratorio de Ambiente y Paisaje. Y por supuesto es del Nodo Tucumán de la Red Argentina del Paisaje. Cuando se acerca alguno de estos profesionales con tanta interés, trayectoria y trabajo realizado, lo que hacemos también es generar vínculos, ¿no? Vínculos con estos observatorios, con estas carreras, que van fortaleciendo justamente nuestra red argentina del paisaje. Dejé a Lorena para el final. Ella es arquitecta por la Universidad de Mendoza, doctora en arquitectura por la misma universidad, diplomada en historia y posgraduada en análisis del paisaje. Bueno, Puedo Mari, decir ahí le digo. que es investigadora del CONICET, INCIUSA, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales de CONICET en Mendoza, miembro del Nodo Mendoza, cumple funciones en la Secretaría de la Red al lado mío, es la que me ayudó muchísimo a hacer difusión de este trabajo de hoy para que puedan estar todos aquí presentes y quiero agradecérselo así públicamente. Luego está la arquitecta Cristina Montfort. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional de San Juan, magíster en diseño arquitectónico y urbano por la Universidad de Córdoba, doctora en arquitectura y urbanismo por la Universidad de San Juan, docente e investigadora del Instituto de la Universidad de Paisaje y Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Juan. Bueno, y subdelegada de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Ella es del Nodo San Juan. No quise abrumarlos con todo esto que les cuento, pero creo que es muy importante que sepan quién son. Lo vuelvo a decir, porque no es poco lo que se hace en la vida para llegar a estos lugares, para poder transmitir conocimiento, para ser los docentes de todos los demás y para seguir trabajando en la red además ad honorem, con tiempo que van sacando de la galera, como digo siempre, y que hoy están aquí acompañando a nuestra queridísima vicepresidenta de la Red Argentina del Paisaje, la doctora María Virginia Piñeiro, y cedo el lugar a Mónica Ferrari para que la presente. Gracias. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, divino. Bueno, es un honor para mí presentar justamente a la vicepresidenta de la red, la arquitecta María Virginia Piñero. Vicky, como le decimos todos, es doctora en arquitectura por la DOCTA, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es además especialista en planificación y diseño del paisaje, o sea, tiene el título de especialista por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño. Es además docente con participación en trabajos de investigación y de extensión en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, trabaja en dos facultades. Investiga las transformaciones del paisaje a escala territorial en Córdoba como colaboradora especialista. Ha desarrollado su tesis doctoral sobre percepción del paisaje hacia una concepción y valoración del paisaje que incorpore alternativas a la hegemonía visual. Bueno, como ya dije, es vicepresidenta de la Red Argentina del Paisaje, es integrante del Nodo Gestión Política del ALI, que es la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, es socia fundadora del estudio Tres Abejas, que trabaja con el paisaje en diversas escalas, es además asesora en el grupo Jardín Suquía, tiene experiencias laborales en la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba, dirige un proyecto de investigación de estudio de la composición de praderas nativas y sus usos múltiples en entornos humanos, y en su investigación doctoral profundizó en la percepción del paisaje y sus aportes a la valoración y gestión del patrimonio. Es decir, su experticia va por el diseño del paisaje y además por la docencia y la investigación. Bueno, con ustedes, un placer presentarles a la doctora arquitecta María Virginia Piñero. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a la mesa de investigación, a la RAP que nos conecta, por esta invitación y por esta oportunidad para compartir un poquito esta experiencia concretamente de investigación importante, larga. Todos saben que los doctorados por lo menos 5 años nos llevan, y que, bueno, que sirva para movilizar algunas fibras que permitan nuevas líneas de investigación, que permitan trabajar en equipo en distintas partes, en distintos lugares de la Argentina y de otros países también, en donde las problemáticas, muchas, se comparten, y entonces está bueno bueno, que podamos encontrarnos y compartir estas experiencias. Les voy a presentar, compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Hasta que no. Ahí está. Dicen que Kandinsky tenía una capacidad especial de sinestesia en la que combinaba varios de sus sentidos, y particularmente el oído conjuntamente con lo visual. Entonces dicen que él escuchaba los sonidos de los colores, y que sus pinturas de alguna manera empiezan a reflejar situaciones muy relacionadas directamente con las emociones y con las sensaciones que él pretendía expresar y compartir, ¿no? Este trabajo, como les había contado recién Mónica, es parte de lo que fue la tesis doctoral, Percepción de Paisaje, hacia una concepción y valoración del paisaje que incorpore alternativas a la hegemonía visual. Y yo les voy a contar un poquito algo de lo que es la cocina de esta investigación, ¿no? Tenemos nuestro amor por el paisaje y nos moviliza y trabajamos con el paisaje, pero lo que realmente nos impulsa a meternos en estos trabajos de investigación tiene que ver con los paisajes que nos duelen, con las situaciones que nos duelen, ¿no? Y fundamentalmente, en este caso, con las pérdidas de paisaje. Cuando yo empiezo el doctorado, la preocupación tenía que ver con esto, con decir, ¿por qué a nivel académico estamos trabajando tan profundamente, estamos con discusiones muy profundas en relación al paisaje, vamos avanzando con muchas herramientas, con muchas metodologías? ¿Y por qué se sigue perdiendo y se siguen borrando los paisajes? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas de todo esto? Y hoy, si nos ponemos a pensar en la situación actual en relación al cambio climático, la crisis ambiental y la crisis social, tiene una relación directa con estas pérdidas de paisaje. Estas situaciones de banalización del paisaje, de subvaloración del paisaje. Entonces, la primera pregunta que impulsa esta investigación tiene que ver con esto: ¿por qué hay un desfasaje entre la concepción de paisaje en términos teóricos y de investigación con la valoración, su tratamiento y su gestión? Y ahí, empezando con el proceso de lectura, de estudio de algunos autores que ya venían estudiando y trabajando en relación al paisaje desde lo teórico y desde lo práctico, desde la praxis, ¿no? Aparece esta otra pregunta que fue como clave en esta tesis. Y es esta: ¿el paisaje es solo una imagen? Después se fue como profundizando y completando, pensando en qué participación tienen los otros sentidos en la percepción del paisaje, y esto fue lo que movilizó la investigación empírica, que ya les voy a contar un poquito cómo fue. Y después, uy, ¿qué pasó? De nuevo, se me corre. ¿Desde qué enfoques y perspectivas se concibe la teoría y la praxis del paisaje
lo que de alguna manera termina proponiendo como resultado, digamos, de este proceso de investigación, una nueva ontología del biopaisaje. Entonces, primero el concepto de paisaje, y en esto la postura tiene que ver con que las palabras no son inocentes. La designación, la palabra que define, tiene una carga muy fuerte. Entonces era necesario profundizar y analizar el tema del concepto. Aparece en este estudio la hegemonía de lo visual y todo lo que refiere al ocularcentrismo, que algo vamos a desarrollar un poquito, y que están directamente relacionados con la forma en que percibimos el paisaje y que de alguna manera se concibe como una posible, esta forma de percepción y de valoración, una posible causa en esta banalización de los paisajes, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está valorando realmente el paisaje en la gestión, ¿no? Palasma, que fue un autor central de este trabajo de investigación, plantea que los problemas surgen a partir del momento en que se aísla el ojo de su interacción natural con el resto de las modalidades sensoriales y que se elimina e inhiben los otros sentidos, con lo que se reduce y restringe cada vez más la experiencia del mundo a la esfera de la visión. Esta separación y reducción fragmenta la complejidad, la globalidad y la plasticidad innatas del sistema perceptivo, reforzando la sensación de distanciamiento y alienación. El trabajo de investigación entonces se realizó en el Instituto Julián Baquero. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, entendí. En el Instituto Julián Baquero con personas ciegas. Considerando que al aislar la vista, sin desmerecerla, porque se considera, digamos, que en este aparato perceptual la vista es una de las partes, ¿no? Pero para poder poner en valor y en evidencia los aportes de los otros sentidos en la percepción del paisaje y en la valoración, se trabaja con personas ciegas. Como les decía, la investigación toma como dos rumbos paralelos en que se van desarrollando, y ya les voy a contar también un poquito cómo fue esto de las secuencias también en todo esto. Uno de los ejes tuvo que ver con el concepto, con el origen del concepto paisaje, que se remonta a la Edad Media, a cuando fue necesario nombrar lo que se veía en estos contextos de lo que se estaba representando en los lienzos, y entonces tiene una connotación muy fuerte visual en su origen, ¿no? Pero también a lo largo de este recorrido investigativo en el que se trabajaron con diferentes autores, diferentes corrientes, empiezan a aparecer otras posibles causas que motivan esta frialdad de alguna manera o esta anestesia corporal que nos aleja de la valoración y de la percepción del paisaje. Como les decía, está la semántica del paisaje, muy desarrollada por Maderuelo. Está el tema de la concepción espacio-tiempo, esta urgencia con la que vivimos en la actualidad y que no nos da tiempo a disfrutar, a percibir, a tomar conciencia de cada una de las partes, de lo que nos pasa, digamos, en cada uno de estos paisajes. El ocularcentrismo, que se desarrolla fuertemente en Latinoamérica, en realidad en Occidente, y que está desarrollado y estudiado por Palasma, Martín Jay y Folch Serra, y que tiene que ver con esta hegemonía de lo visual, la fuerza de la imagen que se impone a todo el resto. También el desarrollo tecnológico, que de alguna manera genera incomunicabilidad. Esta tecnología que nos está permitiendo conectarnos hoy en este encuentro con gente de distintas partes de la Argentina y de otros lugares, pero que al mismo tiempo se mete de tal manera en nuestra vida que está como interponiéndose muchas veces en las relaciones con otros, ¿no? Con otros, con
con otras personas y con otras especies también. El individualismo también, planteado por Sennett, que plantea esto de que el cuerpo carece de conexiones, cuando estamos tan autodirigidos para uno mismo y de nuevo se cortan estas posibles redes y conexiones, tanto con el paisaje humano como con el paisaje físico y geofísico, digamos, y cultural, histórico y todo lo demás, ¿no? Entonces, este deterioro del paisaje, que fue el que impulsa esta investigación, impacta directamente en las condiciones de vida y estamos viendo hoy estas situaciones que se están viviendo en las ciudades que se están convirtiendo en ciudades invivibles por las tremendas superficies impermeabilizadas, construidas, que reflectan calor, por la falta del arbolado urbano, por un montón de cosas, los incendios, la deforestación, el avance de las fronteras agrícolas, un montón de cosas que estamos viviendo y estamos viendo en nuestros entornos que van deteriorando ese paisaje y que están directamente relacionadas con las condiciones de vida. El predominio de la visión en la teoría y en la praxis del paisaje, al trabajarlo con las imágenes, con el estudio de la imagen, pero descartando o no teniendo profundidad en estos otros aspectos que hacen a la memorabilidad de los paisajes, que limitan de alguna manera y simplifican su concepción, percepción y valoración. Todo esto lleva a la necesidad quizás de redefinir el paisaje, y en esto retomo esto que les decía al comienzo de la importancia de la semántica de la palabra y decir, bueno, quizás es necesario que empecemos a pensar en una palabra que incluya todas estas otras cosas que son parte del paisaje, para incorporar en la concepción y la valoración la vivencia multisensorial. De allí surgen un poco las hipótesis, la hipótesis principal y las hipótesis secundarias, que fueron las que fueron guiando un poco este trabajo de investigación. No los quiero aburrir. Y en este caso en particular, la parte de la revisión bibliográfica y la parte de la fundamentación y la profundización, digamos, con diferentes autores, fue una red que se fue construyendo y abriendo a medida que empezaba la investigación, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a profundizar o a leer Paisaje y Territorio de Javier Maderuelo, Paisaje y Patrimonio, surge esto del concepto de paisaje y el origen, y nos vamos a génesis de un concepto de Maderuelo, pero también aparecen estos aspectos que tienen que ver con la construcción social del paisaje, y aparece Joan Nogué, y de ahí se engancha con Juan y Palasma, y Juan y Palasma trae la referencia de Ojos Abatidos de Martin Jay, y entonces es como que se fue construyendo esta red a medida que iba avanzando. Yo los otros días participé escuchando la defensa de la tesis doctoral de un colega, y él, por ejemplo, enfocó su estudio del paisaje bajo la lupa de la visión ay, ahora no me va a salir, bueno, de un filósofo. Entonces es como que la lectura, digamos, comienza desde los autores y dirige. Acá es como que se fue descubriendo y se fueron generando estas conexiones y esta incorporación de autores en este recorrido, digamos, de estudio y de lectura y de reflexión. Y por otro lado, la investigación cualitativa que les contaba que se realizó con personas ciegas, estuvo organizada en entrevistas individuales, en talleres creativos expresivos, trabajando con la metodología planteada por Escribano, y en experiencias etnográficas performativas. Y todo esto generó toda una revolución, digamos, en las estructuras típicas de las investigaciones, mucho más a veces cuantitativas, sobre todo en relación a la arquitectura, y que tuvo que refugiarse en las metodologías que se utilizan más en las ciencias sociales, y las metodologías y las experiencias que ya vienen trabajando en las ciencias sociales para poder trabajar
esta parte de la investigación empírica. Se definieron diferentes grupos que fueron como clave también para poder organizar después toda la información y poder comparar y contrastar y tratar de sacar algunos datos concretos en esta búsqueda de los aportes específicos que se espera que tenga un trabajo de investigación de una tesis doctoral, tanto para la teoría como para la praxis, ¿no? Los grupos con los que se trabajaron fueron los ciegos de nacimiento, los que tienen ceguera adquirida, los que tienen baja visión, docentes de la institución con visión y personas externas a la institución con visión, para poder contrastar y verificar algunos de los datos con los que se estaba trabajando, por supuesto, siempre con este rasgo, digamos, de investigación cualitativa, ¿no? Toda esta información que se fue recabando con fotografías, con video y con registros escritos, se fueron procesando con este programa que se llama Atlas.ti, que están utilizando mucho en las ciencias sociales y que permite estos distintos formatos de archivos. Se generaron códigos al principio como con un primer esqueleto de estas variables fundamentales que se intentaba descubrir en esta investigación y que tenían que ver específicamente con la participación del oído, el olfato, el gusto y el tacto en la percepción del paisaje, con preguntas directas, con preguntas indirectas, con distintos tipos de talleres con los que se trabajó, y también fueron apareciendo luego códigos a partir del análisis ya de los datos, fueron surgiendo otros códigos y subcódigos que después participaron, digamos, en la lectura de la información. En relación a esto de las teorías, bueno, se trabajó, como les decía, con la idea de la construcción social del paisaje y de su fuerza en la expresión, de alguna manera, como, así como nosotros podemos leer en nuestros edificios los rasgos de las diferentes culturas, de los momentos históricos, de las situaciones de cada lugar, bueno, en estos conjuntos complejos que hacen al paisaje y al concepto de paisaje, también podemos leer estos rasgos de la sociedad como elemento que genera este paisaje, ¿no? Y que se termina expresando. Entonces, bueno, Nogué dice que el paisaje puede interpretarse como un producto social, como el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza, y como la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Entonces hay una historia y hay una posibilidad de leer esa secuencia de alguna manera en esa evolución, en cómo se lo define, en cómo se lo habita, en cómo se lo comprende, y en esta revisión del concepto aparece la posibilidad de promover nuevas realidades y de cuestionar los supuestos, que tiene que ver un poco también con esto que genera este hormigueo que moviliza la investigación. Entonces, en este repensar el concepto y cómo plantearlo, se entiende que el paisaje es lo que es, que puede referir al objetual, al mundo de los objetos, y que tiene que ver con lo cuantitativo, esto que podemos medir, que podemos ver, que podemos cuantificar, lo que vemos como imagen, cómo lo vemos y cómo lo sentimos, que tiene que ver con lo perceptual. Y ahí aparecen todas estas variables que tienen que ver con lo cualitativo. Y la intención de entender toda esta parte cualitativa, qué peso tiene en la valoración del paisaje y en la gestión, ¿no? De allí aparece la necesidad de renombrar el paisaje pensando en un concepto que tuviera una semántica que incluya toda esta concepción, digamos, mucho más holística,
en la que se entiende a partir de este prefijo bio, que significa vida, que está compuesto por sistemas vivos, que es algo totalmente dinámico, en constante movimiento y transformación, en contraposición con el concepto de, perdón, ¿están los perros? En contraposición con el concepto estático de la imagen, ¿no? Del instante de la fotografía, pero también no solamente un paisaje que está vivo y que es dinámico, sino que también es vivido, y es vivido por el cuerpo, es vivido con todos los sentidos, es vivido con la piel, es vivido con el oído, es vivido con el olfato, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con una amiga que tiene trabajos de investigación en la lengua, digamos, y entonces estuvimos como haciendo algunas pruebas y seguramente se puede seguir profundizando y es otro eje que se podría seguir eh, investigando en cuáles serían las opciones, digamos, de este nuevo concepto que nombre, digamos, toda la complejidad del biopaisaje tal como lo entendemos al paisaje en la actualidad, ¿no? Y de su evolución. Poder trabajar con el biopaisaje que se vive, que es vivido con todo el cuerpo, en contraposición con ese paisaje que solo se lo ve, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza a aparecer esta cuestión que interrelaciona la parte del concepto y la parte teórica y la parte semántica con la parte de la investigación empírica, específicamente de lo que es la percepción multisensorial y cómo participan cada uno de los otros sentidos y qué generan, ¿no? Cómo se lo entiende al biopaisaje, cómo se lo vive y qué genera. Bueno, Jacques Derrida también fue clave en esta investigación porque es como que plantea esto de la deconstrucción en el pensamiento, ¿no? Y esto que cuando hay algo tan central, en el caso del concepto de paisaje como la imagen, termina desplazando los otros componentes y los otros elementos que son parte de esta percepción, ¿no? Entonces, al descentrar, al sacar del medio la imagen, cómo empiezan a aparecer los valores específicos de cada uno de los otros sentidos. Trabajando con el equipo docente del Instituto Julián Baquero, el psicólogo planteaba de alguna manera esto de que todos contamos con una caja de herramientas en relación a lo perceptual, pero que a partir de la historia de cada uno y a la vez de la realidad de cada uno, hay herramientas que terminan tomando más importancia que otras en función de lo que cada uno trae, ¿no? Entonces, bueno, hablando de las personas ciegas en particular, bueno, hablábamos esto de que, de cómo, que lo primero que tratan, digamos, tiene que ver con ver cuáles son las herramientas con las con las que viene la persona, digamos, y a partir de eso ver cómo se lo puede ayudar para, en muchos casos, hacer consciente lo que ya tenemos. Y eso es clave, porque no es algo que estemos, digamos, enfocando en cómo es el paisaje para las personas ciegas, sino lo que estamos buscando es entender cómo las personas que vemos estamos descartando toda esta información que nos está llegando desde los otros sentidos, ¿no? Una de las profes decía, cuando le preguntaba cómo se entrenan los sentidos, decía, ¿cómo se entrenan? En realidad yo no sé si hay un entrenamiento, por así decirlo. Me parece a mí que es una toma de conciencia. Las cosas están prestando atención, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo no les puedo contar porque es difícil en tan poquito tiempo todo lo que pasó en todo este tiempo de investigación, pero les puedo asegurar que fue transformador. Hay un antes y un después en lo que fue el recorrido y después de cada encuentro, tanto individuales con las personas ciegas como en los talleres creativos y en las experiencias
etnográficas performativas fueron realmente emocionantes, ¿no? Y talaron hondo en esto de decir, bueno, en la propia experiencia, tanto mía como del equipo, digamos, que me ayudaba, por ejemplo, la fotógrafa que iba registrando todo, iba grabando los videos, la profe de cerámica que fue la que guió el taller de modelado en arcilla, cómo empezábamos a ser consciente esta información que nos llegaba de cada uno de los paisajes que antes no le prestábamos atención, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto que decía la docente en la entrevista. Hay aromas que orientan, no les voy a pasar, acá tenía cargado algunos videos, pero por el tiempo y por el tema del audio que habíamos probado que no salía muy bien, se los voy a contar muy rápidamente, de que contaba de unas alumnas que a pesar de que estaban en el centro con una manifestación, que había choripanes por todos lados, que había un montón de olores de los autos, de demás, cómo la alumna pudo orientarse y descubrir que pasaban por la librería, que pasaban por la verdulería y que como estaban cerca de la verdulería estaba la parada del colectivo en ese lugar. Entonces, como la información del olfato tiene una carga potente en relación a la orientación, por ejemplo, ¿no? Así también como pensemos, no sé si vieron la película El perfume, que es como muy fuerte, pero que nos pasa de sentir estos aromas que quedan grabados y que cuando sentimos de nuevo nos llevan en la memoria a aquel lugar, a aquel paisaje, a aquel momento, a aquella situación o a aquella persona. La relación del biopaisaje con la emoción, y esto se vio en la investigación empírica en cada instante. Cada vez que nos poníamos a hablar, había emoción que surgía, pero espontáneamente en cada una de las personas que se entrevistaban y muchas veces terminábamos llorando, como les digo, tanto ellos como yo. La emoción es una experiencia psicofisiológica compleja que experimentamos como resultado de nuestra interacción con el entorno. Entonces, hay una carga muy fuerte en esto de las emociones en relación a la valoración, ¿no? Y que quizás no estamos teniendo en cuenta en nuestros procesos de análisis y diagnóstico de los paisajes. Se trabajó en forma indirecta también, y por ejemplo se les preguntaba cómo es un paisaje, cómo sería un paisaje en relación a la música, por ejemplo, ¿no? Y entonces decíamos, si fuera un paisaje de montaña, de sierra, ¿qué música sería? Y ahí están un poco las nubes de palabras. Las palabras más grandes son las que se repitieron. Estas preguntas eran individuales. Sin embargo, hubo mucha coincidencia en alguna de las palabras, y entonces, fíjense cómo las montañas, las sierras, estaban asociadas a lo suave, al folclore, a la tranquilidad, a la relajación. En cambio, por ejemplo, un paisaje de mar estaba asociado a una música melódica, lenta, relajante, a guitarras, ¿no? Y el paisaje del desierto aparecía la música árabe, el silencio, las películas, las ragas, ¿no? Y cuando hablábamos del paisaje de la ciudad, aparecía el ruido, el rock, la cumbia, el cuarteto, ¿no? Como hay una asociación a la música, pero que también tiene un trasfondo que tiene que ver con lo emocional. Después también se trabajó en relación a lo que hace memorable a un biopaisaje y lo que hace olvidable a un biopaisaje, ¿no? Y entonces aparece en lo memorable la necesidad del verde, del pasto, de los árboles, de las plantas, del agua. Y entonces pensemos de nuevo en esas ciudades que hablábamos en la habitabilidad, en la idea de paisajes habitables, vivibles, saludables, y cómo están siendo nuestras ciudades en la actualidad, ¿no? Y lo que la hace olvidable, el ruido, la basura, la contaminación, los incendios, ¿no? Y Bernaus dice, lo efímero se encuentra en la esencia de la vida cotidiana y puede ser interpretado como la presencia de una suerte de átomos
de las grandes moléculas que son nuestros días. Lo efímero da vida al paisaje, rompiendo permanentemente con la estabilidad, integrando, como bien dice Bergson, la idea de la vida como un flujo cambiante. Y eso requiere de un ejercicio de reflexión, de pausa y de hacer consciente lo que vamos recibiendo y construyendo en cada uno de estos biopaisajes, ¿no? Bueno, acá hablaba en este biopaisaje de lo que lo hace memorable y hablaba de lo que se sentía de los sonidos de los pájaros y de la posibilidad de entender sin ver si hay un bosque o no, si hay edificios, a partir de lo que se escucha, por ejemplo, ¿no? Acá decía Cristian, el oído como que te ayuda a diferenciar esas cosas, pero por ejemplo, no sé, es como un radar, como lo que uno genera como un solar, más allá de lo que obviamente les ayuda el bastón en el caso de ellos, ¿no? Pero hay ciertas cosas que te das cuenta, hay ciertas cosas que son capas que vos no te das cuenta, pero que las personas ciegas sí. Por ejemplo, si viene algo cerca, ellos lo pueden percibir, ¿no? El paisaje obviamente lo disfruto, lo siento, o sea, siento que no estoy atorado, que no tengo ningún obstáculo alrededor, ponele, si estamos hablando, siento si hay una montaña, que tengo libertad, ¿no? Entonces, fíjense toda la información que se recibe desde los otros sentidos. A ver si se escucha, me dicen ustedes. Fíjense cómo se diferencian esto de los sonidos que hacen a un paisaje urbano a lo que hacen a un paisaje rural y cómo, por supuesto, desde la subjetividad son valorados más unos que otros. Y acá entra otra variable que la venimos trabajando y que le hemos hablado en la red de paisaje, en los encuentros, en las cartas, y que tiene que ver con esto de la participación, la multiplicar la percepción. Entonces, nosotros por ahí cuando trabajamos en la planificación, por ahí, si tenemos solo la mirada desde lo técnico y desde lo profesional, coarta, digamos, esa posibilidad de valoración que debería multiplicarse con la participación de quienes son parte de ese biopaisaje, ¿no? Corina decía, otra de las docentes, dice, sí, también el sonido, por ejemplo, el sonido cuando uno pisa, para mí no hay nada más bello que pisar las hojas en el otoño. Y ahí se combina la percepción de la piel, de la planta del pie y del sonido cuando pisamos, ¿no? Entonces estas diferencias de texturas, cómo empiezan a ser multiplicadoras de valoraciones en relación a ese biopaisaje, ¿no? El olor de los recuerdos y acá la referencia de que en algunos lugares, como en Ámsterdam, ya están trabajando los smell maps, los mapas de olores, ¿no? En donde ya se empiezan a representar y a mapear y aparecen las zonas con aromas valiosos que hacen a la identidad de un lugar y olores desagradables que empobrecen esa ciudad, por ejemplo. Y a partir de eso se trazan recorridos y secuencias de recorridos de posibilidades de disfrutar de ese biopaisaje. Las texturas, como les decía, y acá Lucas cuenta que cuando él era chico, él es ciego de nacimiento, escuchaba que los chicos se tiraban al río desde una piedra y él quería hacer lo mismo. Y entonces se metió en el río y con sus pies
empezó a recorrer el fondo del río y armó un mapa en su cabeza para saber dónde había arena, dónde había piedras, dónde había mayor profundidad y menos profundidad, y midió de alguna manera con su cuerpo y se subió a la piedra y se tiró. Entonces, fíjense cómo por ahí simplificamos toda esta información que nos está llegando con el cuerpo de cada uno de los biopaisajes. A partir del tacto yo disfruto más afuera que adentro, sentado en una mesa, tocar. Por ahí si toco, si estoy en la tierra o en el pasto, me arrodillo, tengo contacto con la tierra, con las manos, con los pies. Me gusta más sentarme en el pasto que sentarme en una silla. Por ahí hacer un picnic, sentarse en una mantita en el piso. Otro de las personas que habíamos entrevistado. Y también los sabores del paisaje, y no es casual que aparezca la imagen de Ratatouille. No sé si vieron la película, si no se las recomiendo. Y en esto de cuando pruebo un sabor y cuando este crítico prueba ese bocado y se va a la infancia, a un menú que le preparaba su mamá cuando era chiquito, ¿no? Y que también tiene la posibilidad de anclarnos de alguna manera a diferentes paisajes. Entonces, está directamente relacionado con los valores patrimoniales, con los valores identitarios de un biopaisaje, que muchas veces la globalización, la tecnología, esto de que en todos lugares todo huela igual, esto de que aparezcan dispersores de olores, en algunos locales comerciales, hacen que modifiquemos nuestra propia conducta y hacen que se desdibujen estos sabores y estos aromas que hacen propio a un biopaisaje, ¿no? De un lugar en particular. Acá Cristian cuenta que cuando él fue a Tucumán, por ejemplo, probó la chilata o probó la caña de azúcar y él sabe que ese sabor es de Tucumán y no es de Córdoba, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenía que ver con esta relación del biopaisaje con lugares específicos. Después se trabajó, como les decía, en talleres creativos. Hicimos un taller de cerámica en el que modelaron su paisaje y ahí César, por ejemplo, muestra el río que modeló, donde iba con sus hijos y que arma un meandro de ese río y cómo sonaba el agua en esa ida y vuelta del meandro del río y cómo se tiraban los chicos al agua y todo lo que se generaba a partir de esa vivencia, de esa experiencia en ese biopaisaje. Cada uno de ellos fue modelando el paisaje, después esas piezas fueron, se llevaron al horno de cerámica y tuvimos otro encuentro en el que ellos podían recorrer con sus dedos los biopaisajes representados de cada uno de los que habían participado en el taller de modelado de paisaje en arcilla. También trabajamos con el cuerpo y la música como expresión del biopaisaje y ahí trabajamos en pares. Entonces cada uno de ellos contaba el biopaisaje recuperado en la memoria a partir de movimientos con el cuerpo. Entonces la otra persona, sin ver y sin conocer ese paisaje, podía entenderlo desde la expresión corporal. También se trabajó en experiencias etnográficas performativas en espacio público y dentro de la misma institución, recorriendo, por ejemplo, el patio de la institución, reconociendo los sonidos de la calle, la presencia de la vegetación, algunas aromáticas. Entonces, eso empezaba a ayudar a orientarse en el espacio y en el espacio público. También en relación a la distancia de los edificios y la reverberación de los sonidos, entonces podían claramente entender si estábamos, por ejemplo, frente a la plaza o si estábamos recorriendo la calle lateral del Cabildo, que es mucho más angosta y que tiene edificios de los dos lados. También fuimos a la Reserva San Martín, y ahí, que es una reserva natural urbana en Córdoba, y ahí en la reserva hicimos un recorrido, fuimos a un punto cercano al río, sin que describiéramos el lugar.
Entonces íbamos escuchando, sintiendo, acercándonos al lugar, y después los primeros que contaban cómo era ese lugar eran las personas ciegas. Después las personas que tenían baja visión, y finalmente hacíamos un intercambio contando cómo era ese lugar. Y por ejemplo, uno de los participantes decían, hay una cascada por allá, ¿no es cierto? Hay ruido de agua, canto de río, hay pasto cortito, hay arena, estamos rodeados de árboles, me parece. El canto de las loras y los pájaros, se siente la caricia del sol. Está más fresco acá que en donde estábamos al principio. El río va haciendo ruidos entre piedras. Hay pajaritos, hay aroma. ¿Están sintiendo el aroma que hay acá? Aroma fresco, tierra húmeda. Qué dichosos los que viven acá, ¿no? Se siente lindo, hay mucha paz. Miren toda la información que nos estamos perdiendo con solo mirar o con solo analizar lo que se ve, ¿no? Luego fuimos a otro sector más alto, cercano a lo que es una barranca, una media loma, y después hay una loma, es propio el cono aluvional del río, y entonces fuimos subiendo y nos refugiamos debajo de un algarrobo, y ahí hicimos otra parada. Y ahí decían, hay un árbol grande, el suelo es desparejo, veníamos por un camino, puede ser que se sienta ruidos de autos por allá, y señalaban dónde está la calle de acceso. Hay pájaros, acá no hay río, no hay ruido de agua, es más silencioso, se siente más abierto, está más alto, estamos a media sombra. Yo siento un poco de sol en la piel, en mis brazos. Los biopaisajes que se viven con mayor intensidad emocional son aquellos en los que no hay apuro para vivirlos. Entonces, la invitación es a tomarnos el tiempo y hacer consciente esta información que llega desde cada uno de los sentidos. El trabajo con personas ciegas permitió reconocer la participación de los otros sentidos y entender la memorabilidad de los paisajes en relación a esos otros sentidos. El biopaisaje como experiencia vivencial tuvo una relación permanente con las emociones. Entonces, los aportes específicos de este trabajo de investigación, respondiendo a las primeras preguntas que habíamos visto al comienzo, tienen que ver con la propuesta de un nuevo concepto, o por lo menos cuestionarnos la palabra paisaje y su semántica, la relación biopaisaje-emoción, la memorabilidad asociada a ese binomio, el binomio biopaisaje-cuerpo, la conciencia corporal y la conciencia individual, y técnica profesional que podríamos estar mapeando y registrando para valorar nuestros paisajes. El biopaisaje-tiempo, la necesidad de detenerse para dar lugar a la experiencia vivencial, esto de poder mapear estas variables que requieren del recorrido de ese biopaisaje y del registro de la corporalidad, digamos, de la vivencia de ese biopaisaje, y no solo la lectura, por ejemplo, desde una foto satelital. El biopaisaje y sociedad, y esto que tiene que ver con la construcción social del paisaje y escuchar todas las percepciones, todas las voces de ese biopaisaje, y poder hacer una valoración más holística y más completa. Y el biopaisaje naturaleza tiene que ver con esta contraposición de la tecnología versus vivencia corporal, sonidos versus ruidos, aromas versus olores, texturas versus monotonía y velocidad, sabores propios versus uniformidad. De alguna manera, en lo que es la praxis del paisaje, esta tesis propone en los procesos de interpretación, valoración y planificación incorporar lo multisensorial. Entonces podríamos estar mapeando, registrando valores auditivos, positivos y negativos, valores hápticos, valores odorantes, valores gustativos y valores visuales que esos son los únicos que sí se están trabajando y mapeando con mayor profundidad. Son capas que forman parte de la memoria sensitiva del biopaisaje. No es un momento, es una construcción permanente. Como les decía, esto es como un comienzo.
ojalá dispare en cada uno de ustedes la reflexión y la posibilidad de seguir profundizando y pensando en alternativas que nos ayuden a cuidar nuestros biopaisajes. Y bueno, en la conclusión, vuelvo al comienzo con esta idea de biopaisaje mucho más que una imagen. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, Virginia. Excelente esta visión que nos das para tener en cuenta este proceso de valoración, ¿no? Con esta forma multisensorial de hacer este recorrido, ¿no? Y de incorporar todos los sentidos y este recorrido a través del cuerpo. Y bueno, y todas las opciones. Así que bueno, ahora vamos a abrir un espacio a preguntas. Así que bueno, el que desee hacer una pregunta, activa su micrófono y hace la pregunta. Si hay más de uno, bueno, vamos dando turno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. A mí me gustaría preguntar. Bien, bueno, entonces la doctora Mónica Ferrari. Bueno, Después Virginia, creo que voy levanté a la hacer mano el, también. creo que voy a hacer el papelón del siglo, pero bueno, no importa, te voy a preguntar igual. El concepto de biopaisaje aparentemente incorpora no solo lo sensible, lo sensitivo, sino también las cuestiones de la naturaleza. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? ¿O No es un solo, concepto? sí, no solo Sí, de la naturaleza. Si nosotros pensamos en el biopaisaje urbano, por ejemplo, hay un montón de sistemas que forman parte de ese biopaisaje y que están activas, que están vivas. La ciudad se está transformando permanentemente y son muchos sistemas en paralelo, digamos, funcionando al mismo momento, ¿no? Entonces tiene que ver vale, con esa complejidad y esa dinámica permanente de transformación. bien, No bien. solo natural, ¿no? No A solo eso lo me refiero. natural, sí, sí, No, mostraste biopaisaje social, por ejemplo. El biopaisaje social también está en transformación permanente. bien, bien, bien. Y un comentario, lo que hicieron con los ciegos, ese trabajo con los ciegos es formidable, ¿no? Sí, Excelente, sí. la verdad que me encantó, así que bueno, felicitaciones por todo tu trabajo, la verdad que es una investigación preciosa, llena de un marco teórico riquísimo donde se puede aprender un montón, así que bueno, muchísimas gracias, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Si quieren, en el repositorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba está la tesis completa, que la pueden bajar, la pueden leer. Genial, buenísimo, sería bueno, Perfecto, aprenderíamos mucho. muy bien. Bueno, entonces ponemos repositorio digital y, bueno, y ponemos el título y va a aparecer seguro. Exactamente. Sí, Sí. de la Bueno, Facultad Bueno, de la ¿alguna quería, otra FAU. pregunta? quería Sí. hacer un comentario, estaba levantando la mano allí, pero no, Ah, no se bien, me bien. parece. Sí, bien. Bueno, sí, muy importante el trabajo de Vicky, ¿no? Eh, yo postergué, digamos, la comunicación con Vicky porque veía antes de que hiciera la tesis cómo venía trabajando en estos temas, pero por respeto a la finalización de la tesis de ella, no me comuniqué. Eh, Así que bueno, espero seguir comunicado con ella sobre todo, porque yo vengo trabajando desde la estética con estas cuestiones y he publicado ya varios artículos, quizá lo hayan leído en la revista revista digital. Y por otra parte, bueno, por supuesto quiero preguntarle después a Maribel cómo hago para comunicarme con ustedes, para inscribirme en esto que es este, esta opción que dan para la investigación y seguir adelante, y consultando, por supuesto, con Vicky, ¿no? Este tema tan importante que ya hace años que quería comunicarme con ella. Bueno, después les dejo el link para que se inscriban. No, tengo Buenísimo. Bueno, tengo ¿cómo es? El correo, ¿no?
Sí, cómo Sí, no. para Yo igual se lo comunicarte voy a decir. conmigo, no, para pero para inscribirse, comunicarte sí, conmigo eso sí sí. ya tenés el mail. Tengo el mail Nico, para tuyo, sí, sí, comunicarte sí. conmigo ya tenías el mail y nos Sí, sí, seguimos en sí, sí. contacto. ¿Ah? Claro, claro, Vamos claro. a ver si armamos algún artículo para tu revista. Y, y lo que, Exactamente, perfecto. sí, y me parece que lo que quería Nicolás es anotarse en la mesa de investigación. Claro, claro, Claro. también. Sí, Ah, sí. Pero eso me puede mandar Maribel después por correo. sí, cómo no. Sí, cómo no. Gracias, Vicky. Al contrario. Pedí a Gracias a Jeremías la ustedes. palabra, Cristina. Estás muteada, Cris. Estaba mirando si hay alguna pregunta en el chat, pero no, hay, bueno, felicitaciones, muchas gracias, excelente presentación. Jeremías Bustos Así, pidió la palabra, creo, ¿eh? a ver, Creo. Jeremías, ¿habías pedido la palabra? No. Mirá, desde Francia, Sí, nuestro Alberto compañero. Blanco. Alberto Qué Blanco lindo. Uribe, sí, nuestro compañero de la Gracias. red. Y de también alguien de Uruguay también, Brasil. de Uruguay vi, sí. Sí. Y Brasil también Chile, me parece. ajá, de Sí, Chile puede ser que se estaba intentando comunicar ya dile, dice, sí. qué Sí, lindo. no sé si Gracias. entró Yadil. Sí. Bueno, de Bueno, Argentina, muchas de todos gracias. lados. Muy bueno. Sí, muy buena tu presentación. Interesante ver cómo los sentidos nos conectan, ¿no? Con el entorno. Y imagino que las actividades que hacías con los grupos, los talleres, permitían precisamente esta toma de conciencia de la que hablabas, ¿no, Vicky? Totalmente, Eh, totalmente. Y tan, creo yo, tan necesaria en estos tiempos eh, en los que de alguna manera estamos como con los cuerpos anestesiados, ¿no? Entonces, esta situación de pérdida de tramas paisajísticas que estamos viviendo tienen que ver con esto, o de alguna manera, por lo menos esta es una partecita que deberíamos tratar de revertir, entonces volver al sentir el paisaje para poder valorarlo de otra manera y poder defenderlo también de otra manera, ¿no? claro, Es claro, muy cierto esto que exactamente. decís, Vicky, perdón Construirlo. por intervenir, ¿no? Pero Sí, No, al a veces contrario. pareciera sí, que la gente cuando uno le habla de paisaje, parece que fuera algo de más, ¿no? Y pareciera que no convive todos los días con un paisaje que a veces son inclusive hasta agresivos con respecto a nosotros, ¿no? sí, sí, Claro, como totalmente. dice Virginia, hacer lo propio. Entonces, al hacer lo propio, bueno, se lo van a defender o lo vamos a defender. Sí. Ángela, Bueno, Sí, ¿alguna otra pregunta? si me permitís, Cristina, Sí, sí. a mí me pareció muy interesante, me pareció interesante esto que dijiste de la caja de herramientas que trae cada uno, porque, y que lo charlamos en el espacio que trabajamos en el encuentro de Catamarca incluso, con lo que nos produjo la parte de identidad, de los recuerdos que traían, de los olores, de las palabras, de un montón de cosas, y pensaba qué interesante que aquellos que son o somos docentes, transmitirle, digamos, a los alumnos o a la gente en general esta la capacidad, digamos, de, como vos decías, de concentrarse y de trabajar estas herramientas para percibir. Porque estamos los que lo percibimos y acá hay gente que lo percibe con todos los sentidos, de hecho, por eso nos afecta tanto la pérdida de paisaje. El Exacto. hecho de árboles que se cortan, el hecho de ver superficies pavimentadas. O sea, qué interesante que es esto como punto de partida para que se trabajen todas esas cuestiones. Es fundamental porque es verdad, se trabaja en dar conocimiento y no se trabaja en despertar este tipo de cuestiones de saber mirar, sentir, percibir el paisaje. Maravilloso, Vicky, un lujo. Muchas Gracias.
Gracias. Todo eso que dice ella justamente tiene que ver con la calidad de vida, en última Exactamente. instancia. Sí, Sí, exactamente. genera empatía además, ¿no? Con la naturaleza, con el otro, con el entorno. Por eso siempre cuando hablamos de paisaje hablamos en plural, porque no es una cuestión tampoco tan individual. Vamos tomando Ajá. conciencia de a uno, pero lo importante es eh, como grupo entender dónde vivimos, qué nos asiste, qué nos contiene. Héctor te está pidiendo la palabra, Cristina. Adelante. Me Héctor, mucho Héctor, la exposición a la teoría de las caparazones, que si mal no me acuerdo es de Moller. Es decir, cada individuo, cada persona, tiene un primer elemento de contacto que es la piel. Después tiene otros elementos que superan esa caparazón y que es la vista, la audición, etcétera, los sentidos. Después tiene el medio inmediato, que puede ser su casa, puede ser su cuadra, pero también puede extenderse a otros lugares, el barrio, la ciudad, etc. Es decir, estas cuestiones son cuestiones muy interesantes al plantear la percepción, ¿no es cierto? Es decir, es fundamental y además con el sentido que muy bien expuso de la carga emocional que cada uno de este tipo de cosas trae, ¿no es cierto? Bueno, gracias, disculpa. Gracias, Héctor. bien. Gracias. Bueno, Ahí hay una pregunta que sí, dice Silvina, que dice, estos alumnos entrevistados tomaron conciencia de todo lo que les pudieron aportar a ustedes en la investigación, cómo se sintieron. Y realmente, gracias por la pregunta porque fue algo maravilloso y es algo que pasa en esto, por lo menos así lo describía Escribano en estas investigaciones de corte cualitativo, que son transformadoras, ¿no? Y entonces pasaba, por ejemplo, con las personas que tenían ceguera adquirida, había una carga emotiva, emocional bastante negativa que tenía que ver con el haber dejado de ver, el haber perdido la visión, ¿no? Entonces, cuando empezábamos a hablar de paisaje, lo primero que salía era esa tristeza, ¿no? De no poder ver más, de no poder, por ejemplo, ver los colores o de recordar lo que antes podía ver. Pero cuando fuimos profundizando y avanzando en la entrevista y empezaban ellos mismos a darse cuenta de todo lo que podían percibir a partir del oído, del olfato, del gusto y del tacto, había una transformación en ellos mismos. Empezaba a aparecer la sonrisa, la alegría, y en ellos mismos aparecía, digamos, otra postura, ¿no? En esto de poder reconocer cómo podían vivir estos biopaisajes igual, a pesar de haber perdido la vista, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que era diferente con los grupos que eran ciegos de nacimiento, con los que tenían ceguera adquirida. Pero pasaba esto de la transformación y sin duda lo que ellos iban compartiendo y expresando y transmitiendo iban transformando en mí un montón de cosas, ¿no? Porque fue algo realmente muy, muy lindo, muy fuerte, muy profundo, ¿no? Todo lo que se vivió. Una experiencia muy linda. Me hay imagino, otra Virginia. pregunta. Ah, sí, Muchas vamos a ver. gracias. Perdón, Sí, sí. había mucho ruido. Tengo dos situaciones. Ruido aquí, por eso hoy no hice la pregunta hablada, sin escrita, y veo que tengo la cámara dada vuelta en la notebook, así que bueno, perdón, pero gracias, Virginia. Distintas percepción del paisaje, Silvina. Claro. Estoy con la notebook, ustedes los veo bien. Gracias, Virginia. Me imagino por y me favor. imagino para ustedes lo lindo que habrá sido. Muchísimas Sí, gracias, muy sí. interesante. Sí, 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 tanto la profe de cerámica como el profe de teatro y el músico que participaron en el taller de danza teatro, súper emocionados. Después, si pueden
chusmear un poquito la tesis, están un poquito citados algunos comentarios de ellos en la tesis, porque era re importante que aparecieran las voces de todas estas personas que fueron parte de la investigación, ¿no? Y realmente muy, muy emocionado, muy lindo. Generó todo un Sí. movimiento ahí. Sí, hay otra pregunta de Adelson Soares da Silva, debe ser de Brasil. ¿Ahí la quieres leer o te la...? Léela vos porque está en portugués. Podemos Bueno, vamos a ver si no se Podemos decir que ofenden. el concepto de biopaisajismo está entre el paisajismo sensorial y el paisajismo naturalista. Eso Podría ser pregunto. una conjunción de los dos. Está buena la reflexión, porque tiene que ver, lo que a mí me gustó, después de probar varias alternativas, jugando con las palabras, una era perceptaje, por ejemplo. Percepción y paisaje, perceptaje. Pero lo que a mí me gustó mucho de biopaisaje era que era simple y que en esa sola construcción se reflejaba esto de los distintos sistemas que forman parte del paisaje, como un paisaje que está vivo y es dinámico, y al mismo tiempo que se lo vive con todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso me gustó, porque en una construcción simple se pudieron integrar todas estas cosas. Así es. Muy bueno. Bien. Bueno, Martín. Maribel, no sé si no No, hay más Martín preguntas, quiere, Maribel. antes, quiere hacer. Martín levanta la Ahí vi la mano. mano. Ahí está la mano de Martín. Sí, ahí lo ve. Bueno, la verdad que yo quería decirles que me llega la disertación desde un lugar muy especial porque más allá del cariño que tengo por Vicky, por su padre, mi madrina era no vidente y uno de mis mejores amigos, que fue compañero mío de la secundaria, compartí toda la secundaria con él, es una persona no vidente, hoy es senador acá en la provincia de Mendoza y defensor de las personas con discapacidad. Es un cargo que logró por mérito propio y sus condiciones académicas. Y bueno, la sensibilidad que sé, ya conocía, tiene Virginia, invita hoy a la sensibilidad colectiva. La verdad que siento que este es un cierre de lujo para la rap y es un cierre para todos los sentidos. Es un cierre con música, con aroma, con color, con textura y con imágenes, que no solo invitan a la reflexión y a la introspección, sino también a la acción y a la transformación. Así que nada más que decir gracias, gracias, gracias Vicky por esta hermosísima disertación. Gracias. Creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Nada más que Martín puso en palabras todo esto que sentimos y que nos imaginamos y que pensamos. Así que gracias, Martín. Qué lindo. Bueno, Me alegro mucho. bueno, Bueno. Doctora María Virginia Piñero, nuestra querida Vicky en la Red Argentina del Paisaje, gracias por este cierre en este 2023 que ya se termina. Es un honor estar junto a este equipo tan maravilloso de la mesa de trabajo y junto a vos también. Y bueno, la Red Argentina del Paisaje quiere desearles a todos un buen fin de año, que sea un fin de año por lo menos en tranquilidad con nuestras familias, que se vayan calmando los dolores que nos dejaron algunos de todos nosotros estos últimos acontecimientos climáticos muy fuertes. Y bueno, que nos preparemos para un 24 que se viene un poco complicado y duro, pero siempre trabajando, así, con dinamismo, con fuerza, con ganas, para seguir saliendo adelante, ¿no? Para seguir remándola. Gracias a todos por estar. Hago un brindis por todos ustedes con mi café, por toda la Argentina, por el paisaje, porque logremos realmente
llegar a nuestras metas en paz, sobre todas las cosas en paz. Y vuelvo a invitar a todos aquellos que quieran presentar sus trabajos, dejé en el chat el link de inscripción para que puedan hacer lo mismo que la arquitecta Piñero, de presentar su trabajo, de charlar de lo que más les gusta, de contarnos, de pensar en paisaje, hablar de paisaje, tener un diálogo sobre paisaje tomándonos este café, unos mates y compartiendo un rato en las tardes. Así que va a ser un 2024 en eso muy lindo. Ahí está el link que lo volvió a compartir Leandro. Anótense todos y inviten a sus estudiantes, por favor, a los chicos jóvenes que están trabajando proyectos, a que sean parte de esta iniciativa de la mesa de trabajo. Gracias a todos. Si alguien quiere decir algo más para cerrar, por favor. Chin, felicidades. Gracias. Gracias. Chin, chin. Gracias a todos. Un gusto Gracias. verlos, como siempre, queridos raperos. Nina, un gusto. Sandrita Rañolo, Ángela, Mariana, Alicia, Leandro, Martín, chau. Moni, hasta pronto. Héctor, un gusto que esté por acá, desde Mar del Plata, lo mismo que Patricia Suárez. Gracias a todos. Hasta Alicia pronto. Bobones, te Un quiero mucho. placer escucharlos. Chao. Gracias. Adiós. Buen fin. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Excelente, Vicky. Excelente. Gracias. Me encantó. Qué bueno. Me encantó, me encantó. Leandro, Qué gracias bueno. por el Zoom a la maestría. Gracias. Ah, sigue grabando, che. Sigue, bueno, no importa. Después Sí, vemos. no importa. Chao, ahora corto en serio, ¿eh? Adiós. Bueno. Chao, Chao, nos chao. vemos. Feliz año, feliz Felicidades. Navidad.